Emilio Palomo Balda. Vale. Pues buenas tardes. Muchas gracias al colectivo 1 de Mayo, que sé que ha tenido intervención en que venga aquí y darme la oportunidad de estar con todos vosotros, y también, por supuesto, a la Facultad y Ángel. Yo lo que me han encomendado, además me lo dieron por escrito, con lo cual puedo acreditarlo fehacientemente, es que me ocupase de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia del País Vasco en materia de tutela de las vulneraciones de derecho de huelga por parte de los empresarios y de terceros en el más reciente, porque creo que hace 2 años, o 2 años y medio, en las primeras jornadas, se habló también de este tema. Creo que estuvo la presidenta de mi sala, y entonces pues yo me he centrado en los 2 últimos años. He consultado todas las sentencias en materia de derecho de huelga del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y antes de que os aburráis, pues voy a intentar decir las conclusiones, que es lo más fácil, Entonces, las conclusiones son, primero, que no hay muchas sentencias, son pocas las sentencias del Tribunal Supremo que tocan este tema, pero son asuntos muy relevantes. Segundo, ¿dónde está hoy? Y voy a coincidir totalmente con María Emilia Casas, no solo porque seamos tocayos y la admire mucho, sino porque es así. ¿Dónde está hoy el nudo gordiano del derecho de huelga en los tribunales y en la tutela de los tribunales como reflejo de la realidad? Pues bueno, está precisamente en la extensión del derecho de huelga, de la protección del derecho de huelga, más allá de la relación de trabajo. Es decir, hoy tenemos un modelo productivo en el cual, efectivamente, como decía María Emilia, predomina la descentralización, y todos sabemos que es algo absolutamente generalizado en todos los sectores y que va avanzando imparablemente con nuevos fenómenos como las empresas multiservicios, etcétera. Y el problema es si la protección del derecho de huelga se tiene, primero, el ejercicio y la extensión del ejercicio y la protección de ese derecho tienen que seguir dentro de los marcos de la relación de trabajo, o por el contrario, como fijó el Tribunal Constitucional en las sentencias que nos acaba de la serie que nos acaba de citar María Emilia, 75-10 y siguientes, pues realmente puede sobrepasar ese marco. Ese es el quid de la cuestión hoy día, a la que se ha enfrentado el Tribunal Supremo y a la que también nos vamos a enfrentar. Voy a incidir en algunas de las ideas que ha dicho María Emilia. Bueno, esa sería una primera conclusión. La segunda conclusión sería anticipada, a mí me interesaba mucho ver el diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Es decir, normalmente el Tribunal Supremo pues aplica con cierto retraso o con cierta resistencia la doctrina del Tribunal Constitucional. Ahora se han invertido quizá los papeles, es decir, el Tribunal Supremo va más adelante que el Tribunal Constitucional por la propia composición que tiene el Tribunal Constitucional y por la que tenía el Tribunal Supremo, porque ahora también ha cambiado, con lo cual seguramente van a remar en el mismo sentido, que es en el sentido pues absolutamente regresivo en la protección del derecho de huelga. Ese es el vaticinio más o menos fiable, salvo que haya otras instancias en las cuales se pueda conseguir otro tipo de protección. Bueno, ¿el diálogo cómo va? Pues bueno, el diálogo va mal en el sentido de los terceros, de la protección del derecho de huelga frente a terceros. Las últimas sentencias pues son bastante, lamentables. La sentencia Telefónica, que también incidiré sobre ella, la sentencia Altrat. ¿Y cómo va el diálogo en materia, en otro tema fundamental, que es el esquirolaje tecnológico? Pues bueno, de momento el Tribunal Supremo no ha tenido ocasión de pronunciarse, pero está bastante anunciado que va a corregir el criterio que mantuvo en la sentencia de pleno de diciembre del 2012 y que va a volver al criterio que tenía con anterioridad a esa sentencia. Este es un poco, y voy a intentar aportar también pues alguna sentencia novedosa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Voy a dividir la intervención en 3 cuestiones. Primero, consideraciones previas, 2 consideraciones previas. Segundo, las conductas, las medidas empresariales lesivas del derecho de huelga antes de su inicio, antes de su ejercicio. Y, en tercer lugar, voy a plantear las cometidas en el desarrollo del ejercicio del derecho de huelga. En cuanto a consideraciones generales, 2. Como aquí hay mucha gente que está, lógicamente, esto me dirá Enrique que él lo tiene súper sabido, pero aunque está súper sabido no se aplica en la práctica, que es 2 cuestiones en las cuales la impetración o la solicitud de tutela presenta graves deficiencias a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia del País Vasco.
Vasco. ¿Cuáles son esas dos parcelas? Pues por un lado la tutela cautelar y la segunda la tutela resarcitoria. La tutela cautelar a todos nos abrió los ojos el auto famoso de la Audiencia Nacional de 14 de mayo del 2015. Y curiosamente quien pidió esa medida cautelar no fueron los trabajadores, sino que fue la patronal del fútbol. Aquí todo el derecho de huelga se va construyendo sobre el fútbol. Es decir, en general, el tema de toca la retransmisión del partido, bueno, eso ya, el derecho fundamental queda a un lado frente a Ronaldo y demás, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero. Yo creo que hay un uso, y esto os animo, porque creo que vais a tener una sensibilidad muy grande por parte del Tribunal Superior cuando se trate de huelgas autonómicas, el tema de la tutela cautelar. La reforma que introdujo la Ley de Jurisdicción Social la facilita enormemente, y yo creo que si hay algún derecho fundamental en el cual la tutela cautelar es básica, es el derecho de huelga, porque se puede conseguir el que determinadas medidas que tienen una finalidad claramente impeditiva de los efectos de la huelga se puedan corregir. Y creo que quizá intentarlo e empezar a implantar esta cultura de tutela cautelar sería importante. Ya digo, en el caso del Tribunal de la Audiencia Nacional tuvo un efecto tremendo. Consiguió paralizar la huelga y no recurrieron, que tenía recurso el auto. Con lo cual, veis, han conseguido desactivar como tutela cautelar de una demanda, medida cautelar de una demanda en la que solicitaban la ilegalidad de la huelga. Entonces, como medida cautelar dentro de demandas en las cuales solicitáis la declaración de vulneración del derecho de huelga por parte de una determinada comportamiento empresarial, podéis pedir esa medida cautelar. Segundo, la tutela resarcitoria. También muy penoso lo que se desprende de las sentencias. ¿Por qué? En primer lugar, normalmente se limita exclusivamente a la indemnización de daños y perjuicios, cuando la tutela resarcitoria es mucho más amplia que la indemnización de daños y perjuicios, y todos sabemos, recordamos en ETV, yo no sé si os acordáis, que se obligó en los informativos a leer el comunicado en el cual se decía que había vulnerado el derecho de huelga. Lógicamente, esto tiene, aunque sea un ejemplo, pero hay muchísimas posibilidades de ir a medidas diferentes que la indemnización de daños y perjuicios. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, también bastante lamentable la situación, porque se observa que ni siquiera se utiliza como parámetro orientativo o parámetro, pues en fin, a título orientativo, efectivamente, la LISOS. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han admitido que la LISOS es válido como elemento de las sanciones impuestas en la LISO. La vulneración del derecho de huelga es una falta muy grave, y con la doctrina del Supremo habría automáticamente una indemnización para el sindicato o el órgano que ejercitase la acción correspondiente a la sanción, que es una indemnización muy importante. Esto en la práctica no se está, mientras que en los procesos individuales se está pidiendo, en los procesos colectivos seguimos en el miserabilismo de pedir 1.000 euros, de pedir 500 euros, que luego además normalmente no se conceden porque se dice que no se ha justificado o se concede con cuentagotas. Bueno, entonces yo creo que la petición en todas las demandas de tutela del derecho de huelga y en general de todos los derechos fundamentales de carácter colectivo, de este tipo de indemnización con este valor referencial, yo creo que es algo que es importante. Bueno, quiero aclarar, no lo he dicho antes, me voy a limitar lógicamente a resoluciones en las cuales se han visto vulneraciones de alcance colectivo. Las de tipo individual, que fundamentalmente son represalias, etcétera, con la consecuencia de nulidad del despido, esas no me refiero porque tienen menos interés. Bueno, vamos a las actuaciones previas a la huelga. ¿Sobre qué actuaciones previas a la huelga se han pronunciado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia? Dos tipos de actuaciones. La primera, vamos a criticarla porque es la difusión de notas informativas calificando la huelga de ilegal o abusiva. Esto es una primera medida, lógicamente disuasoria del ejercicio del derecho de huelga, con la cual se pretende amedrentar a los trabajadores. Una de las sentencias, dentro de los 2 años y medio justito, es la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal Supremo de 15 de diciembre del 2014, asunto Correos, en la cual se dice que una difusión de esta nota, que no tiene carácter lesivo porque no va acompañada de otros actos. O sea, no matas a ningún trabajador ni le amenazas con que le vas a echar al día siguiente. Analiza la doctrina anterior y ratifica. Bueno, yo critico el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para no ir a la zaga, en una sentencia del 28 de octubre del 2014 dice lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se puede criticar estas sentencias? Bueno, pues se puede criticar en el sentido de que para llegar a esta conclusión, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia arguyen sobre la razonabilidad de las dudas que tiene la empresa sobre la ilegalidad de la huelga. Este es un argumento, a mi modo de ver,
absolutamente equivocado. Si la empresa tiene dudas respecto a la legalidad de la huelga, tiene un instrumento que es la presentación de la correspondiente demanda, pero no puede utilizar unilateralmente una medida que claramente es lesiva. Indudablemente, además, este efecto perjudicial se produce de una manera automática, sin esperar al pronunciamiento judicial. Lógicamente, esta actuación empresarial es tanto más lesiva del derecho de huelga si no va seguida por una demanda. Si primero amenazo con la sartén, pero luego no frío el huevo, indudablemente, pues estoy dando a entender que esa actuación que he hecho es una actuación puramente falaz y disuasoria. Es decir, lo que pretendía era exclusivamente asustar, porque luego no ha sido seguido por una demanda. En cuanto a la respuesta sindical, pues yo creo que habría posibilidad de plantear frente a este tipo de demanda frente a este tipo de actuaciones, una demanda de solicitud de el carácter anti-huelga de esa medida, de esa comunicación que se ha hecho, medida cautelar de que se deje sin efecto con los correspondientes daños y perjuicios y medidas de publicación de la nota, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que no hay tampoco en estas sentencias ni en las previas ningún tipo de reacción por parte de la parte contraria, la parte promotora de la huelga. Porque la parte promotora de la huelga tendría dos posibilidades. Una, que es plantear a su vez como respuesta a la demanda empresarial una demanda en la que solicita que se declare contraria al derecho de huelga la demanda presentada, la iniciativa de la empresa, es decir, el hecho de que ha comunicado. Y segundo, se podría también plantearlo de forma ahora me voy a referir a ello. Segundo tema, esto sería el tema de la comunicación previa. El segundo sería la implementación de los servicios mínimos. En estos años el Tribunal Supremo no tiene ninguna sentencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene tres, una muy reciente. La primera es de 7 de octubre del 2014. Se trataba de un supuesto, estamos viendo, los dos primeros van a ser aplicación de servicios mínimos aprobados por la autoridad gobernativa, y que la aplicación da lugar a una conducta lesiva del derecho de huelga. La primera es Bizkaibus. La empresa los servicios mínimos se establecen el 30%, y lo que hace la empresa es determinadas líneas dejarlas al 100% y otras anularlas, con lo cual, lógicamente, los efectos de visibilidad de la huelga pues se pierden respecto a las líneas que han elegido, que normalmente son las que tienen más interés y más frecuencia y que son más conocidas. El Tribunal Superior de Justicia pues entiende que esta medida, aun manteniendo el porcentaje global de servicios mínimos, que era el 70%, el 30%, sin embargo, esta medida de ir al 100%, pues se desequilibra. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, se admitió a trámite el recurso, pero la sentencia de 20 de noviembre del 2016 no apreció contradicción entre ellas. La segunda es una sentencia muy interesante. Además, yo estuve en la deliberación y no soy el ponente, pero es interesantísima. Es el caso de la UCI de un hospital de aquí, en el cual, al fijarse los servicios mínimos, se establece que los servicios mínimos serán el 100% del personal que está trabajando en la UCI. Y entonces lo que se plantea por el sindicato, una demanda de tutela diciendo que esa forma de adecuación, es decir, establecen los tres, el servicio mínimo, todo el personal, y dice el Servicio Vasco de Salud que todo el personal tiene que ir a trabajar porque forma parte de los servicios mínimos. Entonces se impugna y efectivamente se estima por la sala en contra de lo que ha dicho el juzgado, porque se entiende que la empresa, para respetar el derecho de huelga de esos que quieren hacer huelga estando en servicios mínimos, tiene que recurrir a un método que utiliza habitualmente, que es la lista de sustituciones. Es decir, utiliza como método habitual dentro del hospital el tener una serie de gente que llama con carácter eventual cuando hay necesidades, y que, para respetar el derecho de huelga de los que quieren hacer, aunque estén comprendidos dentro del servicio mínimo de la UCI, tiene que llamar posibilitando el ejercicio del derecho de huelga. La tercera sentencia está todavía caliente, aquí está, que es una sentencia de 25 de abril del 2017. Es una sentencia, recurso 757/17. Es una sentencia interesantísima. Se plantea con la empresa que vosotros conoceréis todos perfectamente, Vicinay, Sestao, y entonces se trata, lo llevó comisiones, que tú estás ahí, ¿no? Y entonces tú la conocerás, y entonces se trata de si frente a una huelga que se hacía 2 horas por turno, la empresa, la decisión que tiene de mantener el horno encendido, con lo cual, pues lógicamente, la huelga tiene unos efectos mucho menores de los que tendría, es una medida adecuada o no, o lesiva del derecho de huelga. La conclusión que llega a la sala en esta sentencia, confirmando la distancia, es que efectivamente la empresa podía haber adoptado otras medidas alternativas, porque hay periodos en los cuales no tiene encendido el horno por motivos
periodos de revisiones, etcétera, y que en este caso concreto, de esa manera o con esa decisión que ha tomado, está dejando sin efecto la huelga. Bueno, esto es una sentencia que creo que puede ser importante. Pasamos al siguiente apartado, que es actuaciones durante el desarrollo de la huelga. Aquí hay tres aspectos. Bueno, hay una cuestión que se planteó en el tema, pero no he encontrado ninguna sentencia al respecto, y es si la presentación por parte de la empresa de una demanda pidiendo la ilegalidad de la huelga podía, en algún caso, constituir una vulneración del derecho de huelga. No he encontrado ninguna, con lo cual paso al siguiente tema. Actuaciones durante el desarrollo de huelga. Tres aspectos generales, es decir, vamos a ver tres elementos de la doctrina del Tribunal Supremo, en este caso, que definen el tipo de pronunciamientos. El primero es que la totalidad de los pronunciamientos del Tribunal Supremo frente a actuaciones lesivas del derecho de huelga en el desarrollo de la misma están dictadas con ocasión en el marco de periodos de consultas de procedimientos de regulación de empleo o de modificación sustancial. Esto se ajusta perfectamente al tipo de ciclo económico que hemos vivido en los últimos años. Lógicamente, se trata, como muy bien se dice en el programa, me ha gustado el tema, se trata de huelgas defensivas. Frente a la huelga ofensiva tradicional de la negociación del convenio, aquí se trata de huelgas defensivas. Y en ese marco, la empresa toma la decisión, toma determinadas medidas que lo que pretenden es dejar sin efectividad potencial cara a la mesa de negociación, pues ese tipo de actuación por parte de los sindicatos o de los representantes de los trabajadores. Esa, por tanto, es la primera. Todas las sentencias están dictadas en relación con ese tipo de procedimiento. Segunda cuestión. Esta es importantísima. ¿Cuál es la consecuencia? Y ahí seguramente va más allá de lo que hubiese ido el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? ¿Cuál es la consecuencia de que dentro de un periodo de consultas se lesione el derecho de huelga de los convocantes? Una convocatoria, lógicamente, relacionada con el procedimiento de negociación. Dice, la consecuencia es la nulidad, pero no de la medida que ha tomado el empresario, sino la nulidad de la decisión empresarial, extintiva, modificativa, etcétera. Esto, ya sabéis que hubo un voto Enrique Lillo fue ahí el letrado que lo llevó brillantemente el tema, hubo un voto particular importante a la sentencia diciendo que esto no era la consecuencia lógica, y bueno, esto el Tribunal Supremo lo ha seguido manteniendo en las sentencias posteriores, aunque hay autores muy conocidos que tienen pues una campaña intensa contra este tema, que María Emilia pues conoce perfectamente. La tercera, ¿cuál es la tercera característica de las sentencias que se han dictado en el desarrollo de la huelga? Pues la relevancia que tienen las sentencias dictadas en relación a la pretensión de que se extienda la protección del derecho de huelga fuera del ámbito del contrato de trabajo, lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, todas las sentencias relevantes tienen que ver con ese aspecto. Bueno, vamos a la extensión por tanto, vamos a empezar con esto, extensión de la protección del derecho de huelga fuera del marco del contrato de trabajo. Esto, en una exposición de hace 10 años, hubiese sido impensable. Hubiese dicho, hombre, Emilio, empieza por lo de las vulneraciones del empresario y luego sigue por la de los terceros, pero es que el Tribunal Supremo, de lo que se ha ocupado preferentemente y donde está, os decía antes, el punto de choque y el punto álgido hoy día es precisamente en este tipo, y esto es lo que desde el punto de vista doctrinal, como decía también María Emilia, pues está más flojo. Empezaremos con esta sentencia, con estas sentencias, y anteriormente vamos a advertir de un problema que se detecta, ya lo ha también apuntado María Emilia, se detecta en este problema, y es la constitución de la relación jurídica procesal. Es decir, ¿qué ocurre cuando vamos a demandar, vamos a pedir que se tutele nuestro derecho de huelga frente a actuaciones que no solo son del empresario o son solo de un tercero que no tiene la condición de empresario? Es decir, ¿cómo constituimos la relación jurídica procesal? Y eso tiene trascendencia. No solo porque nos pueden decir que hay falta de legitimación pasiva, etcétera, sino porque traer al proceso a todos permite realmente integrar plenamente el debate y poder abordarlo con garantía de éxito. Y vosotros diréis, ¿se puede saltar, que esa es la gran pregunta, ¿se puede saltar por encima del empresario, del contrato de trabajo, para solicitar la tutela del derecho de huelga? La contestación es sí, se puede saltar. Tenemos el ejemplo en la sentencia del Grupo Prisa. En la sentencia del Grupo Prisa ya no es que se demande a las empresas que editaban los periódicos y que decidieron imprimir ante la huelga de la empresa impresora, decidieron imprimir los periódicos en otras imprentas que eran ajenas al grupo, sino que condena expresamente a las empresas que no eran grupo de empresas a efectos laborales.
Luego estamos fuera totalmente del marco del contrato de trabajo. Estamos consiguiendo una condena y una obligación de hacer a empresas que no tienen vínculo con el empresario. Esa es la línea que yo creo que es importante, y una condena indemnizatoria que se extiende también a esas otras empresas que no forman parte del contrato de trabajo. Ahí el Tribunal Supremo yo creo que acierta en interpretar las sentencias o la doctrina que se había establecido con el caso Sada, ¿era o no? Samoa, con el caso Samoa, efectivamente. Vamos, por tanto, esto importantísimo. A mi modo de ver, no tiene sentido demandar solo a unos o a otros. Pero es que esto está generalizado. No sé si hay alguna estrategia por ahí procesal equivocada. Han tenido un derecho procesal, un profesor de derecho procesal que les ha ilustrado en el sentido de despistar, pero es que, por ejemplo, en la sentencia de Telefónica solo se cita a Telefónica y no se cita a las contratistas. Y en la sentencia de Altrat se cita a Altrat, que es la empleadora, pero no se cita a las otras empresas que son las que están realmente haciendo una actuación que es lesiva del derecho de huelga. Lógicamente, lo que no se puede pretender es que se declare lesionado el derecho de huelga por alguien que es el que ha lesionado y que no es parte en el proceso. Hay que integrar, por tanto, el proceso en la debida forma. En relación a terceros, la extensión se ha planteado en tres tipos de terceros, en tres ámbitos. El primer ámbito es el de la subcontratación de obras o servicios. Ahí tenemos dos tipos de medidas. La primera es medidas adoptadas por la empresa principal para evitar los efectos negativos de la huelga. Es decir, estamos situados dentro de la subcontratación y aquí el primer supuesto son medidas adoptadas por la empresa principal para mitigar o para evitar los efectos negativos de la huelga. Aquí, efectivamente, las sentencias son las del Ayuntamiento de Sada, del Tribunal Supremo de 27 de abril del 2016, pero aquí, yo no es por defender al Tribunal Supremo, pero una de las dos sentencias dice: no podemos entrar en el tema de la vulneración del derecho de huelga porque nadie lo ha planteado. Y entonces, efectivamente, la vulneración del derecho de huelga era de libro, porque es que el ayuntamiento lo que decide es, ante la huelga que hacen los de ayuda a domicilio del servicio municipal, es directamente rescindir la contrata y coger a otra con carácter provisional. La vulneración es de libro y equiparable a la que se había tocado por el Tribunal Constitucional. Pero dice, esto plantea: ¿pueden los tribunales, si se hubiese planteado aquí en el País Vasco, pueden los tribunales de oficio, cuando se trata de un derecho fundamental, el poder pronunciarse sobre ello? Pues bueno, yo no lo sé. Yo, si estuviese en la instancia, pues tendría el tema de la tesis. Y dentro del Tribunal de Justicia, ¿cabe plantear el planteamiento de la tesis? Es decir, cabría, para no dejar indefenso, el que yo, a la hora de resolver el recurso de suplicación, oyese a las partes respecto a esa vulneración. Bueno, en el caso famoso de las sentencias del Tribunal de Justicia de contratación temporal de Diego Porras, hemos hecho lo que nos ha parecido oportuno, sin oír a las partes, con lo cual, y no era derecho fundamental. Bueno, sí, también era derecho fundamental porque era discriminación. Bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, pues eso es un tema, pero es mejor que lo hagáis vosotros y que no tengamos que plantearnos lo mismo. De todas maneras, es para darle un coscorrón a los estos. Segundo tipo de conductas en la subcontratación: conductas abstencionistas por parte de la principal. Aquí no se trata de una conducta directamente lesiva, sino que se trata de una conducta la vulneración se puede producir por acción o por omisión, y aquí es por omisión. Entonces, el caso Telefónica de 23 de enero del 2017 que se ha citado. Pero aquí sí que quiero subrayar una cosa, que la sentencia es decepcionante por dos cuestiones. Primera, porque llamativamente no tiene voto particular, a pesar de los que integran la sala, y segundo, porque se le olvida una cosa. Dice, no, es que Telefónica no tiene posibilidad, no es empresario y, por tanto, no se puede ejercer frente al derecho de huelga. Pero se contradice radicalmente con la sentencia 1181, que lo que decía es, el ejercicio de derecho de huelga está en relación con la posibilidad de solucionar o arreglar lo que se pretende con la huelga. En este caso, el único que puede arreglar lo que se pretende con la huelga, que era el que efectivamente se había impuesto, se intentaba imponer un contrato a las empresas contratistas y subcontratistas con peores condiciones que repercutían en los trabajadores, la única que tiene la llave para arreglar esto es Telefónica, que por tanto es la que está obligada no a adoptar una postura abstencionista, sino una postura activa. Segundo, en el ámbito del grupo de empresas, sería fuera del ámbito de la subcontratación, ámbito del grupo de empresas no laborales. Aquí está el asunto Prisa, de 11 de febrero del 2015, que ya lo ha contado María Emilia y no lo digo. Actuaciones de terceros. Asunto Altrat. A mí realmente aquí sí que me parece difícil
se trata de la empresa, ya lo ha contado María Emilia, recurre, se trata de montajes de andamios, etcétera, y decide recurrir a unos terceros para evitar los efectos perniciosos que tenía para ellos el derecho de huelga de los trabajadores de la contratista que tenían, las que les proveía esos servicios, y realmente, pues bueno, hay que elaborar mucho para conseguir aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional en este supuesto. Y aquí se abre un frente importantísimo, que yo creo que van a intentar abrir los tribunales, vamos, o los empresarios en concreto, que es el frente siguiente. Esta sentencia es extensible a que si tú tienes contratado un servicio, para dar ese servicio puedes recurrir a un tercero. Es decir, yo tengo contratada con una empresa el servicio X. Esa empresa, los trabajadores están en huelga. Según la tesis del Tribunal Supremo, ¿podría yo recurrir a otra empresa para que me prestase ese servicio con carácter provisional durante la huelga? Bueno, tú dices que no, pero con la sentencia esta tal como está, entonces, bueno, pues ahí habrá que darlo. Luego, ya termino, con esto hemos visto las actuaciones en el marco de terceros y ya actuaciones empresariales del derecho de huelga, o sea, propiamente del empresario. Con esto terminamos. En este bloque habría que distinguir dos tipos de medidas a las que han hecho frente el Tribunal Supremo. La primera sería medidas de movilidad interna, adscripción de trabajadores pertenecientes a otros centros de trabajo, aquel donde se prestaban servicios los que ejercitaban la huelga, el caso Madrid-Río, 20 de julio del 2016, y asunto Liberbank, asunto de 18 de marzo del 2016. Por el contrario, no se aprecia esto porque es puramente anecdótico la prestación de servicios en el caso Panrico, que me imagino que lo llevarías, Enrique, de 20 de julio del 2016. Segundo tipo de conductas dentro del esquirolaje interno, estos son medidas de movilidad interna. Segundas, empleo de productos elaborados por otras fábricas del grupo laboral. En este caso, el grupo laboral, caso Coca-Cola, recurso 20 de abril del 2015. Ya hemos dicho que en el esquirolaje tecnológico no hay novedad después de la sentencia de 5 de diciembre del 2012, estamos a la espera, y ya el último tipo de medidas que serían nulas, que vulnerarían el derecho de huelga, serían las medidas de retorsión. Es decir, la sentencia, dos sentencias, las dos vienen del País Vasco, sentencia de 18 de julio del 2014, caso Celsanlanti, y sentencia de 21 de junio del 2016, caso Zardoya Otis, en las cuales las dos se produce esta lesión del derecho de huelga como consecuencia del ejercicio por los trabajadores de ese derecho. Entonces, este es un poco el panorama que hemos trazado y creo que las conclusiones que hemos dicho al principio, pues realmente yo creo que se ratifican. Está donde está en fin, pues el punto álgido en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga, pues es el alcance del esquirolaje interno y del tecnológico, ver cómo va a ajustar el Tribunal Supremo a la doctrina y los Tribunales Superiores de Justicia a la doctrina del Tribunal Constitucional, y luego está el tema de cómo, en relación con los terceros, cómo vamos a adaptar los Tribunales Superiores de Justicia, cómo vamos a encajar, y el Tribunal Constitucional en su caso, la doctrina que ha establecido el Tribunal Supremo en estas sentencias que hemos dicho, Telefónica y Altra. Yo, sinceramente, hay una cosa que me parece buena, y es que no veo que tengan una fundamentación demasiado seria. Vamos, no sé qué pensará María Emilia, pero, por ejemplo, yo el caso de Telefónica la veo muy floja. O sea, veo que el decir que como Telefónica no es parte de la relación de trabajo, no tiene obligación de negociar para conseguir que se solucione la huelga, cuando es ella la que, con un acto propio que ha sido modificar los términos del contrato de las contratistas, la que ha provocado la situación de huelga, me parece de todos puntos discutible. Y luego, con la otra sentencia, pues realmente, más que el problema concreto de quizá de esa empresa, además lo mal que estaba planteado procesalmente, como decía efectivamente María Emilia, pues ver si eso se va a extender, que yo creo que hay un peligro muy grande de una tentación de extender esa doctrina a otros ámbitos, porque claro, aquí no era el ámbito se trataba de terceras empresas que hacían trabajos, etcétera, etcétera, pero cuando se trate de una contrata permanente, como es el caso basado fundamentalmente en la mano de obra, que trabaja dentro de las instalaciones de la propia empresa principal, etcétera, yo creo que aquí hay una vinculación tan estrecha entre la empresa contratista y la empresa principal, que yo creo que no se puede desvincular, y que por tanto hay que dar el salto por encima de la relación de trabajo, del concepto de trabajo, el concepto de empleador, ir hacia lo que apuntó María Emilia en esas sentencias de la que fue ponente, apuntar hacia eso, que el derecho de huelga es
urbi et orbi, es decir, que se aplica a todo aquel que tenga una relación directa o indirecta con el trabajador y que, en consecuencia, pues sea responsable, desde el punto de vista de la lesión del derecho, pues sea responsable ante los trabajadores. Gracias.